Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de el salario. Es un tema importante para toda persona que esté viviendo en los tiempos actuales, sobre todo por todos los problemas económicos que se viven en la familia, en ciudades y naciones. El salario tiene que ver con Dios. Dios es Dios de la economía familiar, de la economía de ciudades y naciones. Hablar de economía es hablar de el alimento al cuerpo humano. Dios es el creador del cuerpo. Dios creó el cuerpo con la necesidad básica de comer, de ser alimentado. Pero para poder comer, Dios puso en cada persona, hombre o mujer al nacer, talentos. Los talentos son las capacidades o habilidades que Dios pone en cada persona para que fuesen desarrollados en el trabajo. Por eso hay talentos artísticos, talentos deportivos, talentos profesionales. Todos tenemos talentos. Así que por el hecho de nacer en la tierra, Dios pone talentos en el ser humano para que el hombre descubra su talento y desarrolle su talento. ¿Dónde aplicará el talento el ser humano? En el trabajo. En el trabajo se aplica el talento y nos van a pagar por la aplicación del talento. Por eso las empresas, organizaciones contratan de acuerdo a las necesidades propias de la empresa y hay requisitos propios para un trabajo que tiene que ver con el talento de la persona. Por eso los estudios académicos, técnicos, profesionales, diversas carreras profesionales, las experiencias mismas que una persona tenga y por el trabajo desempeñado tendrá un salario. Todo esto tiene que ver con la economía de Dios y Dios vigila desde el cielo que se pague bien el salario. Si Dios pone los talentos y las personas tienen que aplicar el talento para trabajar y por medio del trabajo recibir el salario para tener para comer, Dios vigila que todo ello se ejecute en justicia. Así que por eso Dios está vigilando el salario y hoy hablaremos de este tema conforme a la enseñanza que tenemos en las Escrituras. El dinero tiene que ver con el salario es dinero, es el fruto del trabajo. Así que bienvenidos a este tema de La Voz de la Alianza Internacional. Sí, es donde Dios nos da para que nosotros demos también. Es muy importante, por ejemplo, señalar el diezmo, porque es lo que significa, ¿no? O sea, en el diezmo, ¿por qué damos el diezmo? Porque simplemente es la manera como Dios nos provee. Dios es el que nos da el trabajo nos da comida y nos da una forma de sostenernos estando aquí en la tierra. En el caso de un jefe de familia, para sostener a su esposa, a sus hijos, en fin. Entonces, por eso Dios espera que nosotros le demos a Él para que Él nos regrese en multiplicación. Y por eso el secreto del diezmo está en ello. El diezmo, que puede ser traducido como el pan que Dios nos da para comer. Así que si no damos el diezmo, por ejemplo, entonces estamos escupiendo la mano que nos está dando de comer. Porque el diezmo es el que nos da de comer, es Dios. Y en eso se glorifica a Dios, en que nosotros apartemos el 10% de nuestro salario para que entonces veamos la multiplicación, o lo que ganemos ahora sí nos alcance, ¿no? Que salgamos no solamente a tablas, pero también que haya un extra, ¿no? Para nuestras casas, para nuestra familia. Y por eso es la importancia de cumplirle al Señor en lo mínimo para que Dios dé mucho, ¿no? Por eso dice Corintios que el que da poco recibe poco y el que da mucho recibe mucho.
porque de acuerdo también a nuestras expectaciones es como Dios nos bendice. Y el dar es un ejemplo, es la mayor prueba que tiene el cristiano, es el dar. Y por eso Dios dice en su palabra, más vale dar que el recibir. Y ciertamente los que dan son más alegres o son más dadivosos que los que son agarrados o no dan nada, viven tristes o viven solos. Y por eso la importancia de cumplir a Dios. Y entonces si nosotros cumplimos a Dios aún no teniendo nada, cumplimos o estiramos de lo que tenemos a Dios, entonces Dios es el que nos va a dar el trabajo, Él nos va a asignar el jefe aquí en la tierra, el trabajo, pero el mayor jefe de todos es Dios. Dios es el dueño del oro, de la plata, es el Dios del trabajo. Y por eso si alguien necesita comida, bueno, hay que buscar a Dios para que nos dé un trabajo y así tengamos para comer. La Biblia enseña que toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios. El hombre necesita dinero porque a través del dinero podemos comprar el alimento, comprar vestidos, cubrir los gastos básicos del hogar, el agua, la luz, la renta de la casa, los gastos que hay en cuanto a la educación de los hijos, etc. El dinero es un recurso que, como el agua, debe estar en movimiento. Una buena economía es la que tiene un buen movimiento del dinero, del recurso económico. La Biblia nos enseña de el recurso del dinero que sirve para todo, dice la carta en Eclesiastés. El dinero sirve para todo, para vivir aquí en la tierra. El dinero no sirve para buscar la salvación en Cristo, la salvación de vida eterna. Para irnos al cielo no necesitamos el dinero. El dinero lo necesitamos para las necesidades básicas que tenemos aquí en la tierra. Y toda persona, sea cristiana o no cristiana, tiene necesidades, necesita dinero. Así que Dios estableció la buena economía para que nunca falte el dinero en la familia. Porque cuando tenemos el recibo de un salario o cuando recibimos el salario por el trabajo, bueno, hay que cubrir los gastos. Y todo es gasto, gasto, gasto. Llega la quincena y posiblemente estemos ya sin ningún recurso y vamos a otra quincena, pero algunos no llegan ni a la quincena. A media quincena ya no tienen para cubrir sus gastos. Y es allí donde Dios interviene. Es allí donde está la enseñanza de cómo hacer que el dinero rinda, que el salario pueda extenderse y cubrir todas las necesidades. Y ese es el concepto del diezmo. El diezmo es un concepto importante para la economía de la comida. Nunca falte la comida, nunca falte el vestido. Y cuando nosotros apartamos siempre el diezmo para Dios, Dios abre los cielos y siempre habrá comida, habrá vestido, habrá sobreabundancia de bienes en la tierra. Por eso, solamente aquellos que han creído en Jesucristo, aquellos que obedecen las leyes establecidas por Dios para la economía en cuanto al diezmo, porque el diezmo viene del salario. Cuando yo recibo el salario, aparto el diezmo, la 10ª parte de mi salario, y lo invierto, es una inversión en el reino de Dios. No es un gasto, es una inversión, porque en esa inversión se va a multiplicar esa inversión del 10% y voy a ver milagros financieros físicamente en la tierra. Dios dijo en Malaquías 3:10, pruébenme con el diezmo, pruébenme con el dinero. Yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Y además,
reprenderé por vosotros, dice Malaquías 3:11, al devorador, al ladrón, al diablo. No se acercará a tu dinero, no se acercará a tu trabajo, no se acercará a tu economía. Por eso, cuando nosotros estamos dando nuestros diezmos y ofrendas, estamos asociándonos con Dios. Dios es nuestro proveedor, nunca nos faltará nada, y nuestro protector. Así que esta es la buena economía. Así que el diezmo tiene que ver con la inversión. En cambio, el recurso que yo use aquí en la tierra, como son los gastos propios de una persona, de una familia, pagar teléfono, pagar agua, pagar la electricidad, la renta de la casa, todo eso es un gasto fijo que tengo y tiene que ver con el salario. Dios está mirando cómo administramos el salario, cómo distribuimos el salario. Un día Jesucristo dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Paga tus impuestos si estás viviendo en un sistema de gobierno en cualquier nación donde están cobrando los impuestos, paga tus impuestos. Pero a Dios lo que es de Dios, diezmos y ofrendas. El pago que hacemos en lo natural, en cuanto a los impuestos, muchas veces no son retribuidos. En cambio, Dios nunca nos falla, porque Él es Dios y cumple su palabra. Entonces debemos entender qué es inversión y qué es gasto. Gasto tiene que ver con todo lo que yo mueva el dinero físicamente en el mundo de lo natural. Pero cuando yo doy diezmo, entro a lo sobrenatural, entro al reino de Dios. Y es allí donde Dios abre los cielos y derrama bendiciones sobre mi vida. Esto es la administración financiera que Dios establece en la vida de los que crean en Él. La Biblia habla que todo cristiano hoy en día es un mayordomo. Somos mayordomos de Dios. Somos administradores de los recursos de Dios. Damos lo que tenemos que dar, pagamos lo que tenemos que pagar, pero sobre todo invertimos bien en el reino de Dios para que nunca nos falte. Y de esa manera caminamos alegres, contentos, en el manto, como dice Isaías 61, en el manto de gozo o en el manto de alegría que Dios ha dispuesto para todo el que crea y obedezca las instrucciones de Dios. Por eso el tema del salario es un tema sumamente importante para conocer desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva del reino de Dios, desde la perspectiva del cielo a la tierra. Y hoy entramos a esa visión, la visión de Dios. Vayamos a Santiago capítulo 5, versículo 4, porque Dios está vigilando el salario, que se pague bien el salario, que el que contrata pueda pagar en justicia el salario, y el que recibe el salario desempeñe bien su talento, sea persona trabajadora, responsable de ese trabajo donde él está empleado. Así que Dios está vigilando tanto al trabajador como al empleador. Y aquí en Santiago 5:4 habla de cómo el salario está clamando debido a tanta injusticia hoy en la tierra. Estoy hablando del Nuevo Testamento. No estoy hablando del Antiguo Testamento, estoy hablando del Nuevo Testamento, que tiene que ver con la iglesia o los tiempos de la iglesia cristiana. Tiene que ver con nuestra generación, estamos ya en el siglo XXI, tiene que ver con nosotros. Y aquí hoy conocemos cómo la brecha entre ricos y pobres se ha abierto debido a la injusticia del hombre, porque el hombre se ha corrompido en cuanto al dinero, amor al dinero, codicia y avaricia, y por lo tanto los empleadores ricos
se han enriquecido haciendo injusticia a sus trabajadores. Ahora Dios dice, ese salario no pagado que no han cubierto está clamando delante del cielo. Y Dios está acudiendo a toda persona que clame a Él. Vamos a leer Santiago 5:4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Aquí tenemos entonces, como dicen las Escrituras, el salario no pagado está clamando delante de Dios, que es la vida misma del trabajador. Hablar del salario es hablar de la vida del trabajador. El trabajador invierte su vida, generalmente 8 horas de trabajo en algunos lugares, y es vida que está aportando día con día. Por lo tanto, el salario, que es dinero que recibe fruto de su trabajo, es lo que representa dinero o la vida invertida en ese tiempo. Por eso el salario tiene vida, clama. Es el mismo clamor del trabajador que no se le pagó. Pero ¿cuál es la situación que debe suceder para que Dios intervenga? Que esa persona que está sufriendo la injusticia clame a Dios. Por ejemplo, en una ciudad como la que vivimos nosotros, o en cualquier ciudad del mundo, hay muchos pobres, mucha gente en pobreza, hay muchas familias necesitadas, así como hay muchos enfermos. Pero ¿por qué Dios no acude a todos ellos? Porque no claman a Dios. Entonces el requisito es clamar a Dios, buscar a Dios en medio de sus problemas, en medio de sus necesidades. Por eso se predica el Evangelio hoy en día, para que las personas puedan conocer el camino al cielo. El camino se llama Jesucristo. La persona tiene que creer en Jesucristo, porque solamente en Jesucristo podemos clamarle a Dios, pidiéndole justicia, y Dios intervendrá cuando nosotros hemos honrado a su Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Por eso Dios es Dios de los pobres. El Evangelio se predica a los pobres que están afectados, que están oprimidos, que están en suma necesidad, pero tienen que clamar a Dios. Sí, aquí vemos Santiago se basó de lo que está escrito en la ley. Tengo aquí lo que es Deuteronomio capítulo 24, sí, en el versículo 14 y 15. Allí dice, Deuteronomio 24, 14, 15, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le dará su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Para que no clame el pobre, trabajador pobre que ha recibido injusticia, para que no clame a Dios y entonces sea contado como pecado al empleador que no le pagó su salario en el día correspondiente. Sí. ¿Cuántas personas no le pagan al trabajador su salario al día, el día de trabajo, van reteniendo salario o van disminuyendo su salario? Y eso, si el pobre clama, si el trabajador pobre clama, es contado por pecado. Es lo que dice exactamente Santiago, el pobre o el trabajador que le están haciendo injusticia, está clamando a Dios, y por eso Dios le va a hacer justicia. Aquí vemos, otro concepto que está en Santiago, ¿no? Santiago que nos habla de cómo
los ricos no se están enriqueciendo, pero de una manera ilícita, ¿no? La mayoría. Y es lo que dice Santiago, el versículo 5 y 6, ¿no? Dice: habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por eso es lo que dice Santiago 5:4, el jornal o el trabajador está clamando las injusticias que le está haciendo el rico opresor a Dios, y por eso Dios toma esto, lo que está haciendo el rico, como un pecado, y por eso por haber injusticia, Dios va a hacer justicia a los pobres, y de eso es lo que se va a encargar a hacer Dios. Por eso tarde o temprano los ricos que se han enriquecido de la noche a la mañana de una manera injusta van a pagarla por lo que ellos también hicieron. Dios les dará su pago. Por eso es muy importante, es la ley ciertamente. Lo que se siembra, se cosecha. Lo que uno hace, luego la paga. Aquí mismo se va a pagar. Sí. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con bienes materiales, esto es el dinero, es para vivir en paz en la tierra, haciendo justicia. Cuando hay injusticia, el que comete injusticia pagará esa injusticia. Sí. Dios está hoy actuando, estamos en los últimos tiempos ya, siglo XXI. Jesucristo pronto regresará al planeta Tierra haciendo justicia. Así que todo el que clame a Dios, si ha recibido injusticia y estás clamando a Dios, Dios escuchará tu clamor. Así que es importante escuchar de la justicia de Dios. La justicia es una persona. ¿Quién es la justicia de Dios? Se llama Jesucristo. Hace 21 siglos atrás, Dios envió la justicia que tenía que venir a la tierra por tanta injusticia. ¿Y quién era el que estaba actuando de tal manera que las personas estaban afligidas, enfermas, llenas de codicia y de avaricia, y estaban todas perturbadas? Se llama Satanás, el diablo. El diablo estaba en la tierra actuando. El diablo es catalogado en Juan 10:10. Jesús dijo: es un ladrón. Es el ladrón del dinero, el ladrón del trabajo, el ladrón de la salud, el ladrón del matrimonio. ¿Cuántos matrimonios se están divorciando? El ladrón de los hijos. ¿Cuántos hijos están abandonando el hogar? ¿Cuántos vicios está trayendo el enemigo para destruir la familia? Es un ladrón. El diablo está tratando que el hombre quede sin nada, quede en ruina, y entonces empiece a buscar su solución en otras personas, en lo oculto inclusive, y no en Dios. Por eso Jesucristo vino. Dios envió a Jesucristo para hacer justicia. ¿Cuál fue el lugar de la justicia de Dios? La cruz del Calvario. Allí vino todo el juicio de Dios contra Satanás, el diablo. Por eso el diablo fue ya derrotado al 100% en la cruz del Calvario, y toda maldición de pobreza, maldición de ruina, maldición de enfermedades, todo tipo de maldición fue cancelada, anulada en la cruz del Calvario. Cristo venció al ladrón en la cruz, pero resucitó al tercer día para que Él diera nacimiento a la iglesia cristiana como la vocera de la victoria de Cristo en la cruz. Nosotros los cristianos somos voceros, estamos hablando de la victoria de Cristo sobre el diablo, estamos hablando vida, no muerte, estamos hablando prosperidad, no estamos hablando pobreza, porque
Hay solución para los pobres, hay solución para los enfermos, hay solución para las personas angustiadas y necesitadas. Hay solución si creemos en lo que sucedió en la cruz del Calvario. Por eso la solución para el ser humano está en Jesucristo. Él es la justicia de Dios. Y toda persona hoy que crea en lo que sucedió en la cruz del Calvario, porque no somos nosotros los que vamos a morir en la cruz. ¿Cuántas personas creen que al hacer un acto protocolario o de espectáculo en una cruz están honrando a Dios? Todo lo contrario. Jesucristo fue la única persona que murió en la cruz y no es un show. Cristo murió una sola vez y para siempre. Un día Jesucristo le dijo a Marta, la hermana de Lázaro: yo soy la resurrección, yo soy la vida. Cristo es vida. La vida vino a la tierra y vino a dar su propia vida a Jesucristo a favor de nosotros que caminábamos en muerte espiritual debido al pecado de Adán y Eva. Pero Dios mandó a Cristo para hacer justicia. Por eso la Biblia dice que toda persona que ha creído en Jesucristo es justificado de sus pecados. Así que la Biblia nos va enseñando de la justicia de Dios. Solamente tenemos que creer en Jesucristo. Podemos leer en Romanos, esta carta hermosa de Romanos, dice la Escritura en el capítulo 4, versículo 23 al 25, habla de la resurrección de Jesucristo. Y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos que en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Este versículo 25 dice que Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por todos nosotros los seres humanos pecadores. Jesucristo mostró su amor al tomar nuestro lugar en la cruz, pero resucitó para que toda persona en la tierra fuera justificada de sus pecados. ¿Qué es esto? Ahora toda persona que crea en la resurrección de Jesucristo, que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, será salvo. Así que la salvación está al alcance de cualquier persona en la tierra. Solamente tenemos que creer en Jesucristo, en la obra de Cristo en la cruz. Dice el capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe. Toda persona que cree en Jesucristo está creyendo en la justicia de Dios y por lo tanto Dios está justificando al pecador, sea el pecado que sea. Por el hecho de creer en Jesucristo, Dios el Padre lo justifica de sus pecados. Sus pecados son justificados por la fe. La fe es creer en Jesucristo. Cristo es la persona que vino a dar su vida por nosotros y por lo tanto ahora solamente tenemos que creer. Toda persona pecadora que crea en Jesucristo será justificada de sus pecados. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Estamos en paz con Dios. Ya no está la ira de Dios contra nosotros. En cambio, contra los pecadores e impíos está la ira de Dios. Viene juicio sobre ellos, pero no para aquellos que han creído en Jesucristo. Y dice aquí, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la justicia de Dios es Jesucristo. Si hoy un trabajador está recibiendo injusticia, hemos leído en la carta de Santiago que el salario clama a Dios. El trabajador en injusticia que está recibiendo la injusticia clama a Dios. Y los que han contratado al trabajador
que han estado oprimiendo al trabajador, no pagándole su salario, estar oprimiendo a toda persona que está laborando, entonces tendrá que pasar por el juicio de Dios. Sí, de hecho, siempre y cuando el trabajador clame a Dios. ¿Y cuál es el camino? Jesucristo. Si el trabajador clama acepta a Jesucristo y por medio de Jesucristo clama a Dios, Dios atenderá ese clamor. Sí, de hecho, allí mismo en Santiago nos habla también de los ricos, cómo Dios los humilla. De eso habla también la carta de Santiago y compara a los ricos como la hierba que una vez estuvo verde, pero cuando viene el sol la vuelve café o la seca, ¿no? Y dice, así será también el rico juntamente con sus empresas o todo lo que ha ganado. Eso está en... Sí, pero debemos precisar que son los ricos injustos. Sí, los ricos opresores, sí. Dios es el que da riquezas. Sí. Así que hay ricos buenos, pero hay ricos malos. Aquí sí. Se refiere a los ricos malos. Sí, es lo que dice Santiago 1, del 9 al 11. Dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y es lo que estamos empezando a ver de estos últimos tiempos, como aquellos que se hicieron multimillonarios en los últimos años, cuando vino lo de la pandemia, cuántas personas se enriquecieron grandemente. Pero ahora estamos viendo la pérdida de riquezas. Muchos ricos están perdiendo ya sus riquezas. Y esto no terminará hasta que Jesucristo regrese de nuevo, porque Dios es Dios de justicia. Dios es el creador de las naciones, es el creador del trabajo, es el creador del salario, es el creador de todos los términos que hoy se conocen en cuanto a la economía. Si no ponemos en atención a la palabra de Dios, de cómo Dios estableció la familia, las necesidades que tienen que ver con la comida y cómo satisfacer todo ello, si no ponemos atención en ello, estaremos confundidos y muchos con miedo y temor al futuro. No, hay un futuro muy prometedor de parte de Dios. Jesucristo prometió regresar. Él viene por aquellos que han creído en la predicación del Evangelio. Por eso la iglesia cristiana, independientemente de la denominación cristiana aquí en la tierra, está predicando a Jesucristo. Todos tenemos la oportunidad de oír el nombre de Jesucristo. Es necesario aceptar a Jesucristo para poder clamar a Dios en tiempos angustiosos, tiempos difíciles, tal como hoy estamos viviendo, donde vemos en las noticias tanta violencia, tanta muerte en las calles, tanta violencia inclusive en la familia, tanta corrupción. Por eso tenemos que acudir a Jesucristo. Él no es religión, Él es la ayuda humana. Cristo vino hace 21 siglos y ya venció a Satanás. Ahora la iglesia predica al Cristo resucitado y solamente tenemos que creer por fe lo que Cristo hizo. Al que crea en Jesucristo será salvo. Por eso, número 1, la justicia. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. ¿Cómo llega la justicia a un hombre en la tierra, a un pecador en la tierra? La Biblia dice que tenemos que recibir a Jesucristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para que un trabajador afectado en la injusticia pueda clamar a Dios, primero tiene que recibir
a Jesucristo. En Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 11, la Biblia dice que debemos creer que Jesucristo resucitó y con la boca debemos confesarle como Señor. Es necesario hablar con nuestra boca el señorío de Jesucristo. Tenemos que proclamar a Jesucristo Señor y Salvador. Es un acto de fe. Toda persona que crea en Jesucristo, su resurrección, y con su boca le confiese como Señor, la Biblia dice, ya es salvo. El diablo te suelta. Entonces, la justicia de Dios llega a ti. La implantación de la justicia de Dios es un acto de fe. Así que todo ser humano lo puede aplicar. Podemos leer Romanos 10, del 8 al 11. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Primero hay que recibir a Jesucristo. Todo pecador debe recibir a Jesucristo para que entre a la justicia de Dios. Entonces, a partir de ese momento, podemos usar el nombre de Jesucristo para orar al cielo, orar a Dios el Padre. La Biblia dice en Juan capítulo 14, versículos del 13 al 14, son las enseñanzas dadas por Jesucristo, hablando de su propio nombre. Ahora toda persona que ha creído en Jesucristo, que le ha recibido como Salvador y Señor, puede usar su nombre, el poderoso nombre de Jesús, el Cristo. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidiereis en mi nombre, el nombre de Jesús, al Padre, yo lo haré, dice Jesús. Hoy Jesucristo está reinando con el Padre, esperando oír las oraciones de la tierra al cielo. El clamor. ¿Cuánta gente en la tierra está sufriendo injusticia? Está sufriendo calamidades. El camino está ya trazado en Jesucristo. Hay que usar el nombre de Jesús, a Dios el Padre, para que el Padre intervenga. Jesucristo, hablando de la oración, dijo en Mateo 7:7, pedid y se os dará. El que pide, recibe. Hay un texto en la Biblia que tiene que ver con ir a Dios cuando hay angustia aquí en la tierra, cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Puede ser una enfermedad, puede ser un problema económico, un problema laboral. Estamos angustiados porque no tenemos el dinero para la comida. Entonces hay que clamar a Dios. Y hay un hermoso salmo que nos habla de ello. Es el Salmo 50, versículos 14 y 15. La Biblia es un libro de enseñanza y este salmo es un salmo que nos va mostrando el camino a Dios, cómo llegarle a Dios para que Él responda nuestras oraciones o nuestros clamores. Salmo 50, del 14 al 15. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Aquí dice Dios, vendrá el tiempo de la angustia, tendremos que invocar, clamarle a Dios. Pero número uno, primero nos presentamos ante Dios sacrificando alabanza, con alabanza. Hay muchos salmos, por ejemplo el Salmo 100, versículo 4 dice que nos debemos presentar a sus atrios con alabanza, con sacrificios de alabanza. Así que venimos ante Dios alabando su nombre. Número uno,
alabanza. Número 2, debemos entonces, dice aquí, pagar nuestros votos al Altísimo. Todo cristiano sabe que hay un nuevo pacto, el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. En ese nuevo pacto entramos al reino de Dios, a las bendiciones del reino. Y por lo tanto, Dios se compromete a bendecirnos si nosotros cumplimos sus leyes. Y es allí donde entra el voto o la ley del diezmo. La Biblia dice, por ejemplo, en el Salmo 50, versículo 3, dice Dios: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. ¿Quiénes son los que estarán dando diezmos y ofrendas? Los que hicieron el pacto con Dios. Todo cristiano, hombre o mujer, sabe lo que es el diezmo y la ofrenda. Cuando no somos cristianos, muchas personas no entienden la gran bendición del diezmo y la ofrenda. Pero es importante, nos presentamos a Dios clamando justicia a Dios, pero a Dios llegamos en alabanza y adoración a su nombre. Número 1. Número 2, pagar el voto. Tiene que ver con una ofrenda. Nadie puede presentarse a Dios sin la ofrenda en su mano. Aún en las religiones paganas, ¿cuántas personas adoran a sus dioses llevándoles sus ofrendas? Hay diversas ofrendas que en las religiones paganas se están dando a sus dioses falsos. Dios estableció todo ello, el diablo es un imitador, pero Dios estableció: nadie se presente delante de mí con las manos vacías, porque cuando ofrendamos a Dios, Dios va a multiplicar esa ofrenda en beneficios al dador. Dios es dador, Dios es multiplicador de bendiciones. Por eso Dios dijo: pruébenme con la ofrenda. Malaquías 3:10, abriré las ventanas de los cielos y devolveré el dinero en bendiciones sobreabundantes. Pero tenemos que creer. Por eso dice aquí el Salmo 50, sacrifica a Dios alabanza, paga tus votos al Altísimo. Y número 3, es cuando vamos a orar. Invocar es orar. Invócame cuando tengas problemas. Invócame cuando el diablo esté atacando tu vida, tu familia, cuando esté al acecho la enfermedad, cuando esté al acecho el problema económico. Invócame, dice Dios, te libraré y tú me honrarás. Creo que este pasaje es muy práctico de aplicarlo si le creemos a Dios. Así que Dios es Dios de la oración, pero hay todo un camino a la oración. Hay que recibir a Jesucristo. En el nombre de Jesús clamamos a Dios. Vamos con la ofrenda delante de Dios y clamamos para que Dios intervenga. Dios es Dios de intervención cuando hay clamor. En Éxodo capítulo 3 encontramos cómo Dios acudió al clamor del pueblo de Israel después de estar esclavizado 400 años en Egipto. ¿Qué representaba esta esclavitud en Israel? Salarios no pagados. Faraón no pagaba los salarios. Entonces Dios es Dios de justicia y Dios iba a actuar para liberar a su pueblo. Pero el pueblo tenía que clamar a Dios. Toda persona en su angustia, desesperación, que clame a Dios, Dios responde. Estamos en el Antiguo Testamento, todavía no había venido Jesucristo. Hoy nosotros es en el nombre de Jesús que clamamos a Dios, pero en el Antiguo Testamento no. Dios se le apareció a Moisés para darle instrucciones a Moisés acerca de la liberación que Dios iba a hacer a un pueblo
que estaba siendo oprimido por todos aquellos que estaban afectando su trabajo. Eran esclavos. Vamos a leer Éxodo capítulo 3, versículos del 7 al 10. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios levantó el liderazgo de Moisés para terrenalmente sea el líder que iba a usar Dios para la liberación de el pueblo de Israel de Egipto. Dios iba a hacer justicia, iba a traer juicio sobre Faraón y sobre Egipto porque no le pagaban el salario. ¿Por qué digo esto? Porque cuando salieron de Egipto, Dios hizo que Faraón le cubriera todo el salario que no se le había pagado y mucho más. Yo hablo de los intereses que hay que pagar por ese dinero, porque dice la Biblia que Egipto perdió todo su dinero. Todas las riquezas de Egipto fueron transferidas a Israel. Se le conoce como transferencia de riquezas de los injustos a los justos. Todo esto es historia y la Biblia nos enseña todo ello. Y vamos primeramente a leer Éxodo 3 del 19 al 22, donde está la escritura de la transferencia de riquezas. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, y los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Esta es la justicia de Dios. Viene una transferencia de la riqueza de Egipto a Israel porque no le pagaron los salarios correspondientes. Dios es Dios de justicia. Al final, donde hay un clamor, por eso cuando el trabajador injusto que está en injusticia clama a Dios, Dios va a responder. Por eso, amigo, amiga, ven a Jesucristo, clama a Dios. Dice la Biblia, Egipto fue despojado. Dios hace justicia a los pobres. Jesucristo comenzó su ministerio hablando de la predicación del Evangelio a los pobres. Dios está trayendo la justicia a toda persona que está oprimida, que está angustiada, que está en necesidad, siempre y cuando clame a Dios en el nombre de Jesús. Dios es Dios de bienestar. Dios es Dios de la comida, Dios es Dios de todos los bienes. Las riquezas son de Dios, pero Dios es Dios de justicia. Dios ha establecido todas las riquezas en la tierra para que podamos nosotros convivir en paz, en amor, ayudándonos unos a otros. Que haya siempre la justicia en lo laboral, que el que contrata pague en justicia el salario y a tiempo, y el que está trabajando trabaje honradamente también, cumpliendo en cuanto a
el compromiso del trabajo. Dios está vigilando todo ello desde el cielo. Y por eso estamos en un tiempo donde estamos intensificando la predicación del Evangelio para que las personas entren a la justicia de Dios. El diablo está soltando todo aquello que ha robado cuando estamos acudiendo a Jesucristo. El ladrón tiene que devolver 7 veces lo que ha robado cuando nosotros acudimos a Jesucristo. Por eso, amigo, amiga, antes de terminar este programa, queremos hacer un llamado a tu salvación. Solamente en Jesucristo podemos estar en la justicia de Dios y en la recuperación de todo lo que el ladrón se ha robado. Estamos en tiempos muy importantes de las bendiciones de Dios. Solamente tienes que decirle a Jesús: Señor Jesús, me arrepiento de todo pecado, de estar apartado de Dios, de ser codicioso, avaricioso, de estar en mi propio pensamiento. Pero en este momento me arrepiento y te invito a que entres a mi vida y seas mi Salvador. Creo en tu resurrección y con mi boca te confieso mi Señor. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración de fe, ya pasaste de muerte espiritual a vida espiritual, estás en el reino de Dios. Ahora usa el nombre de Jesucristo para orar por tus propias necesidades, las de tu familia, laborales, económicas, cualquier necesidad. Dios está esperando oír tu oración de fe. Así que bienvenido a la familia de Dios. Mañana pueden seguir con nosotros en el mensaje online. Cada domingo estamos en este mensaje a las 12 del día. No se pierdan el mensaje de mañana. Gracias por haber estado en estas enseñanzas. Que las bendiciones sigan con ustedes y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.